Listo, buenos días a todos. Damos inicio entonces a este Security Merchant Day del mes de octubre. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Entonces, para todo lo que tiene que ver con la grabación del evento, el evento se va a compartir tanto el deck de las presentaciones que se hagan el día de hoy, como tal la grabación por módulos que se va a editar y se va a subir al canal de YouTube, y todo esto lo van a poder encontrar dentro del canal de Slack, que pueden ver ahí en el link en pantalla. Y aparte de eso, ahorita para lo que son preguntas, van a encontrar una sección de Slido dentro del Webex, en donde van a hacer todas las preguntas dentro del módulo de Q&A. Todo lo que tiene que ver con los oradores y colaboradores que los vamos a estar acompañando en el día de hoy, los pueden ver en pantalla. También cada uno está acompañado de un código QR en donde pueden encontrar nuestras redes sociales y LinkedIn, que pues en el caso de Darío y yo pues estamos eh, compartiendo diferente información relacionada con seguridad. Y ya pasando como tal a lo que tiene que ver con la agenda. Estos son los módulos que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ir pues uno por uno y al final vamos a dar espacio a lo que se refiere a workshops. Incluso a la hora del almuerzo también vamos a habilitar los links en caso de que alguno quiera ir adelantando alguno de estos workshops que ven en pantalla. Listo. Entonces ya dando paso a Andrés para el módulo 1. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrés González, soy arquitecto de soluciones especialista en seguridad y vamos a cubrir este primer módulo que es el que nos va a dar un poco el contexto general de lo que vamos a venir hablando durante este día. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy en este módulo va a ser traer nuestro modelo de responsabilidad compartida como un componente fundamental cuando empezamos a abordar los temas de seguridad en la nube, de responsabilidad, de compliance. También vamos a hablar sobre cómo AWS hace su parte de ese modelo de responsabilidad compartida y también cómo apoyamos a nuestros clientes en el componente que es responsabilidad de ellos en ese punto. Entonces vamos a empezar dando como un poco de contexto de qué cosas son las que típicamente algunos de nuestros clientes nos han comentado y los retos que han tenido cuando estamos abordando los temas de nube. Y básicamente son 4 puntos. El primero de ellos tiene que ver con visibilidad. Si lo traemos en el contexto de seguridad, este punto es fundamental porque no vamos a poder proteger lo que no sabemos que tenemos. Entonces, acá es donde se hacen todos los esfuerzos relacionados a entender qué servicios tenemos, cómo tenemos configurados los servicios, cómo están nuestras aplicaciones, cuál es la información que se soporta con estas aplicaciones, e internamente desde el punto de vista de auditoría, compliance, entender un poco cuál es la actividad que está sucediendo dentro de este ambiente. Acá recordemos que en el caso de AWS, todo lo que son llamados de API, todo lo que son invocación de servicios, todo esto queda también registrado y les va a permitir a ustedes entender un poco ese contexto de cuáles son las actividades que se están desarrollando dentro del ambiente de nube. El segundo componente es el tema de escasez de recursos y acá vamos a ver ambos aspectos, recursos de humanos y recursos económicos. Y especialmente los retos que se están teniendo para conseguir gente que se enfoque en temas de seguridad y enfocado también en temas de seguridad en la nube. Entonces, acá es donde aparece AWS como un aliado de ustedes. Ustedes cuando abordan su journey a la nube, básicamente no están solos, están contando con todo el apoyo y con las capacidades de equipos de soporte, equipos extendidos de seguridad de AWS, que también los van a acompañar en ese proceso. Entonces, este punto lo vamos a profundizar un poquito más y de pronto va a ser un poco más claro cuando veamos el modelo de responsabilidad compartida y que ustedes entiendan en qué componente o en qué parte entra AWS a apoyar estas capacidades. El tercer punto que vemos que típicamente es un reto cuando estamos hablando de seguridad es el tema de cómo voy a proteger mi infraestructura. Y va un poco de la mano del primer punto, entender qué es lo que tengo, cuál es el inventario de mis activos de TI y sobre todo entender que cuando yo estoy haciendo mis procesos de migración o estoy colocando mis aplicaciones nativas en nube, voy a tener recursos, voy a tener de pronto diseño, voy a diseñar para que tenga
mayor capacidad, mayor disponibilidad, y eso hace que de pronto yo empiece a ver bases de datos más grandes. Entonces, la idea acá es cómo podemos empezar a aprovechar esas capacidades de escalar en la nube y cómo utilizo esa infraestructura precisamente para atacar ese componente de cuando hablamos de seguridad, de confidencialidad, integridad y disponibilidad, especialmente el tema de disponibilidad, cómo aprovechamos la infraestructura que tiene AWS para que nos ayude a hacer nuestra información y nuestra infraestructura que necesito proteger también disponible. Y finalmente, este no es un tema desconocido para ustedes, es cómo van evolucionando las amenazas. Y sobre todo acá lo fundamental es que podamos entender que igual hay varios actores, hay malware, estamos extendiendo nuestros servicios, nuestras capacidades en nube, estamos colocando nuestras aplicaciones. Entonces debemos entender cómo identificar esas amenazas y también qué capacidades me ofrece la nube para poderlas entender y sobre todo cómo puedo empezar a responder ante ellas. Y con esto empezar a proteger nuestras cargas de trabajo y nuestra información, que es como el activo más importante para proteger. Entonces, con este contexto vamos a, y lo van a ver a lo largo del día, vamos a empezar a ver cuáles son esas, de qué manera las diferentes soluciones y las diferentes capacidades que ofrece AWS para ustedes les va a ayudar a cubrir cada uno de estos aspectos. Entonces, acá mencioné varios elementos como veíamos. En visibilidad vamos a tener todo lo que son servicios nativos de inventario, vamos a tener el registro de las APIs, a nivel de escasez de recursos, las capacidades que brinda AWS y Service Providers para poder empezar a tener esa responsabilidad compartida que, como les mencioné, vamos a cubrirlo más adelante. A nivel de infraestructura, cómo podemos hacer esa gestión de recursos a escala. Y finalmente, las capacidades de respuesta a incidentes, las capacidades de automatización y poder entender esos vectores de ataque y ver cómo los podemos eh, cubrir con los servicios que nos ofrece la nube. Entonces, este elemento es fundamental entenderlo, porque es el que hace parte de la forma en que nosotros estamos utilizando los servicios de nube. Y es entender que cuando ustedes empiezan a utilizar las capacidades de AWS, no están solos. Y la responsabilidad desde el punto de vista de seguridad es una responsabilidad que es compartida. Acá van a ver ustedes dos franjas, un elemento que es la seguridad de la nube y el componente que es de seguridad en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de seguridad de la nube, se refiere a la responsabilidad que tiene AWS para poder proteger la infraestructura que soporta los servicios, las capacidades sobre las cuales ustedes van a montar sus cargas de trabajo. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo más adelante, pero básicamente es todo lo que está relacionado con cómo protegemos nuestros data centers, cómo brindamos las capacidades de disponibilidad, cómo integramos características de seguridad en la forma en que hacemos la gestión de estos recursos, para que finalmente cuando son consumidos por ustedes, ya tengan ese componente de seguridad. En el modelo on-prem, esas funcionalidades también tenían que ser gestionadas por ustedes. Acá estamos delegando esa responsabilidad a AWS. Y ahora el componente de seguridad en la nube tiene que ver con las cargas de trabajo, los servicios, las aplicaciones que ustedes están utilizando y la forma en que están llevando esas aplicaciones en la nube. Entonces, la idea acá es que ustedes son responsables de proteger esas cargas de trabajo, proteger esas aplicaciones y los servicios que ustedes brindan con diferentes componentes, con diferentes controles. O sea, acá al interior ustedes ya son responsables de eso y cómo protegen la información. Vamos a ver eso en un ejemplo para que sea un poco más claro. Entonces, cuando hablamos de ese modelo de responsabilidad compartida, aquí vamos a encontrar tres tipos de servicios. ¿Y por qué hablamos de esos tres tipos de servicios? Porque básicamente esos tres tipos de servicios son los que nos van a decir qué tanto voy a delegar y qué tanto vamos a modificar esa barrita naranja que era la responsabilidad de AWS, qué tanto le voy a delegar o qué tanto yo voy a tomar esa responsabilidad en lo referente a seguridad. Esto también aplica a temas de compliance. Entonces, vamos a tener tres tipos de servicios. Vamos a hablar de servicios de infraestructura. Piensen en estos servicios de infraestructura como el hipervisor. Ustedes tienen una aplicación y van a levantar una máquina virtual y esa máquina virtual ustedes le instalan su sistema operativo, le instalan todo. Y acá el hipervisor, la responsabilidad del hipervisor es de AWS, la gestión, parchado, todo eso. Y a partir de que ustedes instalan o crean esa máquina virtual, empieza la responsabilidad de ustedes.
que ya es cómo actualizan el sistema operativo, qué sistema operativo le colocan, cómo lo gestionan. Vamos a ver eso en detalle en un ejemplo que va a aterrizar eso. Ahora, en la medida que yo voy delegando un poco más la responsabilidad, AWS nos vamos moviendo en este espectro de vamos a consumir servicios administrados o servicios encapsulados, que son ya servicios donde hay un componente más amplio de gestión por parte de AWS. Piensen, por ejemplo, en un servicio como RDS, que es el ejemplo que vamos a ver a continuación, donde ustedes lo que hacen es que consumen la base de datos, pero la gestión del motor y todas las características del motor de base de datos son administradas por AWS. Y en la medida que nos vamos moviendo también en ese espectro, vamos hablando de servicios abstractos o servicios serverless, donde ustedes solamente consumen el servicio y no saben qué hay debajo. Piensen, por ejemplo, en cuando están utilizando S3 o DynamoDB. Ustedes no saben qué infraestructura hay por debajo, cómo está siendo gestionada. Ustedes lo que hacen es que consumen la información, consumen esos servicios, esas capacidades en la nube. Entonces vamos a verlo en este ejemplo. Imagínense que ustedes van a montar una base de datos, un servidor con su base de datos. Si utilizamos un servicio de infraestructura como S2, ese es el servicio que nos va a permitir crear máquinas virtuales. Entonces, en la parte naranja que están viendo acá, son todas las tareas que hace AWS para poderles disponibilizar a ustedes ese servicio. Entonces, aquí estamos hablando de seguridad física, la parte de electricidad, de enfriamiento, el montaje de racks, el mantenimiento de los servidores, la instalación del sistema operativo cuando son instancias S2, el hipervisor, el parchado, todas esas características para poder tener ese hipervisor al día y funcional para que ustedes puedan, ahora sí, montar su servidor de base de datos. Entonces, si van a montar su servidor de base de datos, ¿qué pasa acá? Bueno, ustedes van a S2, crean su máquina virtual y en esa máquina virtual seleccionan una AMI, que sería el sistema operativo, y a partir de ahí empiezan las tareas de ustedes. ¿Cuáles son esas tareas? Tengo que hacerle parches, actualizaciones, tengo que, si tengo lineamientos a nivel de hardening, debo aplicar el hardening, si tengo temas de anti-malware, antivirus, yo debo aplicar eso que por ejemplo es el caso de cuando tenemos un requerimiento tipo PCI. Ya tengo mi sistema operativo listo, hardenizado. Ahora vamos a montar el motor de base de datos. Entonces instalo el motor de base de datos y tengo que empezar a gestionar el motor de base de datos. Ese también necesita parches, necesita actualizaciones, hardening. Y a partir de ahí que ya tengo instalado eso, tengo que empezar a mirar los componentes de disponibilidad. Y es cómo va a escalar ese servicio, esa base de datos. Voy a tener una configuración de alta disponibilidad o no. Cómo voy a gestionar los respaldos. Voy a cifrar los datos. De qué manera voy a cifrar los datos. Eh, voy a implementar características de crecimiento elástico o no las voy a poner y todo lo que tiene que ver con el control de acceso a ese recurso y a la información que ustedes están gestionando. Ahora, si vemos un servicio encapsulado como RDS, que es nuestro sistema relacional de gestión de base de datos, la parte naranja va siendo más amplia. O sea, ustedes están delegándole a AWS ese componente. Y lo que está sucediendo acá es que todas estas características que mencionábamos anteriormente van a ser gestionadas por AWS hasta lo que tiene que ver con la actualización y gestión del motor de base de datos y todo lo que tiene que ver con las acciones o actividades relacionadas con operaciones y van a haber algunas que son comunes que van a ser habilitadas por ustedes. Ustedes deciden cómo va a escalar, cómo va a ser los temas de alta disponibilidad para que el servicio haga esa configuración y finalmente todo lo que tiene que ver con crecimiento elástico son decisiones de ustedes y la parte de control de acceso siempre va a ser una decisión de ustedes. Acá, el cliente, por ejemplo, no tiene acceso al sistema operativo ya que es gestionado por AWS y vale la pena reforzar esto. AWS nunca tiene acceso a los datos, por eso este componente de control de acceso y acceso a los datos es responsabilidad de ustedes. Y si tomamos un servicio abstracto como DynamoDB, todas estas características se las voy dejando a AWS y yo lo que tengo que hacer es la configuración de unos parámetros específicos de cifrado y cómo quiero el respaldo de datos y nuevamente el control de acceso es responsabilidad de ustedes. Entonces, esta es la forma en que ustedes para cubrir ese componente de escasez de recursos, ustedes pueden delegarle tareas para que esas personas que ustedes tienen se enfoquen en los puntos donde ustedes necesitan enfocarse. Y en la medida en que yo delego esto, pues estoy dejándole más tiempo disponible a estas personas para que se enfoquen en el core de negocio. Este es un ejemplo de un servicio o un diseño
basado en servicios abstractos, donde tengo la parte de front o la parte de interfaz de usuario, utilizando nuestra distribución de CloudFront, almaceno archivos en S3, recibo peticiones en un API Gateway, por detrás el API Gateway procesa con una o varias lambdas y accede a mi motor de base de datos Aurora o DynamoDB. Y acá en esta configuración es todo serverless, o sea, pago por uso, es elástico, yo no tengo que pensar en qué es lo que tengo por detrás a nivel de cuántos servidores tengo que poner o cuál va a ser la carga que va a haber en un momento determinado. Simplemente tomo esas configuraciones, esas decisiones y el servicio se encarga de hacer esa gestión. Entonces, acá ustedes van viendo que cuando están pensando sus arquitecturas pueden enfocarse en servicios abstractos de tal manera que puedan bajarle carga operativa a sus equipos locales y dejarle o delegarle esa responsabilidad, y acá va cambiando el modelo de responsabilidad compartida basado en los servicios que ustedes seleccionen en sus arquitecturas de referencia. Ahora, ¿cómo AWS hace su parte? O sea, vamos a ver el detalle de la parte de seguridad de la nube. Entonces, el primer componente de cómo hacemos la parte es todo lo que llamamos la infraestructura global. Este está compuesto de 30 regiones, 96 zonas de disponibilidad y más de 410 puntos de presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto les va a permitir a ustedes poder utilizar todas las capacidades que utilizan las grandes organizaciones y que ustedes pueden empezar a crear diseños que les ayuden a ustedes a tener mejor disponibilidad aprovechando esta infraestructura global de AWS. Cuando ustedes están diseñando, no solamente tienen un data center, sino que tienen zonas de disponibilidad que están distribuidas y son conjuntos de varios data centers que les va a ayudar a ustedes a hacer diseños mucho mejores para, por ejemplo, ser más resilientes en temas de disponibilidad de sus aplicaciones y su infraestructura. Y esto les va a permitir a ustedes democratizar la parte de seguridad. O sea, desde los clientes más grandes hasta los más pequeños van a poder utilizar esas capacidades de protección a nivel de borde, utilizando servicios de WAF o utilizar soluciones gratuitas para protección de denegación de servicio, como en nuestra línea base con Shield. Entonces, cuando hablamos de ese componente de seguridad, es muy importante también el tema de confidencialidad de datos, pero sobre todo este componente de entender muy bien qué es una región que nos permite tener ese aislamiento de diferentes grupos de cómputo, de datos, y la forma en que puedo utilizar las zonas de disponibilidad para diseñar aplicaciones más resilientes es fundamental para los temas de seguridad. Y recuerden que acá ese componente de disponibilidad, durabilidad, es fundamental para los temas para los temas de disponibilidad, que es ese componente adicional de la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, este punto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y siempre cuando estén diseñando sus arquitecturas de referencia, entiendan muy bien cómo pueden aprovechar estas capacidades de infraestructura global. Hay otro concepto que es el de las local zone. Básicamente las local zone son, piensen en data centers que están más cercanos a ustedes. Acá tenemos una distribución de diferentes local zone. Están anunciadas en varios países. En Latinoamérica ya hay algunas disponibles para que ustedes puedan utilizar eso. Pero ¿por qué debería pensar en utilizar una local zone? Entonces, esto básicamente nos va a ayudar en unos casos de uso puntuales. Y es casos de uso donde yo necesito tener capacidades de cómputo. Esta local zone provee algún subconjunto de los servicios que me provee una región. Y yo necesito, por ejemplo, tener una latencia muy baja para acceso a estas capacidades. Entonces, acá ya puedo pensar, bueno, si me voy hasta North Virginia para realizar ese proceso y mientras vienen los datos, mi aplicación de pronto no es tan estable. Entonces, de pronto voy a utilizar la local zone que está más cerca a mí para poder tener estas latencias bajas y que de alguna manera mi experiencia a mis clientes sea mucho más óptima y pueda tener más cercano a los clientes consumiendo mis aplicaciones. Y otro caso de uso también interesante es el tema de cuando hablamos de residencia de datos. Si hay algún país que tiene algún limitante a nivel de que tenga los datos en la nube, puede utilizar el concepto
de la local zone para poder tener los datos dentro del país y tener un mejor control sobre cómo estoy gestionando mis datos dentro de la nube, aprovechando esas capacidades que me ofrece la nube a nivel de costos, economías de escala, a nivel de seguridad, a nivel de la forma en que voy a hacer esa protección. Entonces, este concepto es bien interesante para que lo revisen y miren también en sus diseños cómo pueden aprovechar las local zones para colocar cargas de trabajo que les permitan hacer esto. Ahora vamos a ver un pequeño video que nos muestra en general cuando estamos hablando de cómo AWS protege o implementa esos múltiples controles de seguridad a nivel de perímetro. Y acá ustedes van a ver pues diferentes elementos, todo lo que tiene que ver con el control de acceso, cómo refuerzo mis vallas de acceso, eh, cómo coloco cámaras que estén haciendo monitoreo permanente, cómo coloco el control de acceso a mis data center, cómo entran los vehículos. Entonces, toda esta información la pueden ver en este link acá abajo. De esta es una forma en las cuales se hace todos los mecanismos de protección a nivel de data center. Entonces, ya lo mencionamos, todo el concepto de las vallas, todo lo que es seguridad física, seguridad perimetral, controles de acceso, cámaras en general. Ahora, dentro del data center, un punto muy importante a mencionar es, esto sería para el acceso a las salas de data center. Entonces, en este caso, para entrar a estas salas, siempre va a haber un control de acceso. Este lo autoriza otra persona. Si ustedes vieron acá en el video, había una primera parte donde la persona se presentaba, pero había alguien interno que tenía que validar cuál es la necesidad de ese acceso. Acá no puede entrar cualquier persona. Lo que se busca dentro de AWS es que alejemos a las personas de los datos y por eso muchas de las capacidades que se implementan están basadas en automatización. La idea es poder hacer muchas de las tareas de gestión y minimizar en la medida de lo posible el acceso a los datos, pero igual como se necesita que haya personas, perdón, al acceso al data center, pero lo que se necesita es alejar a las personas de esa información, de esos recursos, pues nos utilizamos muchas de las capacidades pues, de automatización para eso. Acá solo pueden acceder personas, acá no se habla del concepto de turismo de data center. eh, los arquitectos o los clientes no pueden entrar por razones de seguridad a estos data centers. Entonces se colocan todas las características asociadas a mantener estos centros de datos lo más protegidos y que solamente accedan las personas que necesitan acceder porque hay una necesidad puntual para esto, por ejemplo, hacer una auditoría o hacer un mantenimiento, hacer algo, esto, pero no como que yo voy a ir a dar un paseo y voy a conocer los data centers de AWS. Eso no está permitido. Entonces, acá lo que vemos es, está la persona de control de acceso, hay una persona que está revisando que efectivamente si tiene permiso y es la que da el segundo nivel de autorización para ver qué tarea es la que va a desarrollar y las personas siempre están acompañadas para eso. Entonces, ustedes eh, podrían estar preguntando, bueno, ¿y esto a razón de qué? Entonces, lo que se busca es tener los más altos estándares a nivel de cumplimiento y por eso AWS implementa varios mecanismos que les permitan a ustedes también estar tranquilos de que efectivamente AWS está haciendo el componente de, de la responsabilidad de AWS, cómo está gestionando la seguridad en su centro de datos. Entonces acá hay varias certificaciones, hay más de 200 certificaciones y acreditaciones de seguridad y conformidad para el componente de data center y los servicios que brinda AWS y hay más de 2.600 controles de seguridad que están auditados. O sea, permanentemente estamos siendo auditados para precisamente validar y darle la tranquilidad a ustedes de que efectivamente se están siguiendo las cosas y se están haciendo de la manera en que se debe hacer, de acuerdo a los diferentes marcos regulatorios de los diferentes países. Un ejemplo de esto es este caso. Y es, como les mencionaba, la idea es mantener a los humanos lejos de los datos. Y, por ejemplo, acá no se permite sacar los discos de un data center. Si un disco falla, ya sabemos que puede tener alguna falla, algún componente de hardware, especialmente en el tema de discos. Los discos no van a salir como están. O sea, no podemos sacar información ni datos del data center. Entonces, para poder sacar un disco, la única forma es sacarlo así. O sea, todos son distribuidos dentro del data center antes de que yo pase al proceso de decomisión. Acá no se pide garantías de disco, no se pide nada. El disco se dañó, el disco se destruyó y el disco sale en polvo.
Esa es la normativa que tenemos. ¿Ustedes cómo pueden mirar esto? Entonces, hay un servicio que se llama AWS Artifact. Acá ustedes pueden encontrar los diferentes informes de cumplimiento y temas regulatorios sobre los cuales AWS es objeto de esas revisiones. Y acá ustedes pueden ver el detalle de cada uno de los informes y de los resultados de las auditorías que le hicieron a AWS. Esto es un servicio que es gratuito. Ustedes pueden simplemente entrar a la consola y revisar los diferentes informes o reportes que ustedes necesiten. Por ejemplo, si les van a hacer una auditoría a ustedes, ustedes pueden decir, mire, del componente de la responsabilidad de la nube, estos son los informes de seguridad que tiene AWS para ese componente. Y estos son los que yo tengo de mi gestión interna, o sea, ya todo lo que tiene que ver en la nube, esa gestión, por ejemplo, si van a usar ISO 27001, ustedes pueden presentar parte de la evidencia de lo que hace AWS, pero también tienen que mostrar la parte de la evidencia de lo que hacen ustedes dentro de su gestión del día a día para esa norma en particular o para la norma que estén gestionando. Entonces, acá ustedes pueden ver los diferentes reportes, pueden ver la forma en que esto está gestionado, pueden ver los certificados que fueron generados. En este caso, en ISO 27001 está la declaratoria de aplicabilidad, cuáles fueron los controles que hacen parte de esa declaratoria. Está el informe, el alcance de esa revisión y pues ya hay otros reportes, por ejemplo, en el caso de PCI, de cómo se encuentra actualmente esto. Y esto es a nivel de la gestión y la forma en que opera AWS en la nube, pero también está la parte de nuestros servicios. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una implementación o una arquitectura que requiera ser PCI Certified, por ejemplo, ustedes deben seleccionar los servicios de AWS que tengan esa certificación. Entonces, ustedes acá en este URL pueden revisar para cada uno de los servicios cuáles son las diferentes normas que ese servicio en particular está avalado, está certificado y está auditado. Entonces, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, está el tema de PCI y acá nos muestra el listado de los diferentes servicios que están compliance con esa norma. Entonces, esto también es importante cuando ustedes están haciendo sus diseños de arquitectura. Aquí está, en este QR pueden revisar un poquito más de detalle sobre eso. Ahora, empresas, organizaciones que estén un poco más orientadas a los temas de servicios financieros, también pueden encontrar este recurso que se llama el AWS Compliance Center. Y acá pueden obtener la información de cuáles en cada uno de los países en los cuales ustedes se encuentran, cuáles son esas normativas y cuáles son esas definiciones que hay sobre el tema de seguridad en la nube y la forma en que AWS los apoya a alcanzar esos niveles de conformidad. Este es un recurso súper recomendado para que ustedes puedan entender ese contexto también normativo, legal y de cumplimiento y también hagan su transición a la nube mucho más tranquilos porque están alineados con el marco de referencia del país en el que ustedes se encuentran y que efectivamente las cosas que están haciendo están compliance con esos marcos de referencia. Entonces, un punto fundamental que quiero acá reforzar y es AWS hace en su componente de seguridad de la nube hace o implementa un modelo eficiente a través de la automatización. Entonces, acá hacemos muchas tareas de automatización, como les mencionábamos, aquí AWS no se va a olvidar de parchar o solamente va a hacer algo y después dice lo hago después. No es así. O sea, acá lo que se busca es que muchas de las tareas donde intervienen personas puedan tener a través de pipeline de despliegue continuo, a través de despliegues a nivel de parches, a través de procesos probados a escala, buscar manejar el concepto de mínima intervención humana enfocada en un proceso donde se hace más supervisión de que efectivamente los procesos se están realizando como se espera que sucedan y que el humano haga esa validación en ese proceso. Y la forma en que soportamos eso es a través de la automatización. Y un punto bien importante que nos gusta siempre reforzar es acá, las inversiones de seguridad que hace AWS son muchísimas más grandes que lo que haría la mayoría de nuestros clientes de manera individual. Y acá lo que hacemos es que como hacemos esas inversiones, implementando esas capacidades de seguridad, esas medidas de protección, ustedes están heredando muchas de esas capacidades, lo cual les ayuda a estar en un nivel mucho más listos y mucho más seguros
en la forma en que van a hacer la gestión porque tienen ese componente de la responsabilidad que hace AWS. Sin embargo, como es una responsabilidad compartida, también es importante que ustedes a partir de ese entendimiento puedan empezar a hacer el otro componente de gestión. Entonces, ¿cómo soportamos eso? Básicamente a través de cómo ustedes pueden heredar esos controles cuando implementan y los temas de cumplimiento ustedes los pueden heredar porque están soportándose en esas capacidades de los servicios, cómo podemos apoyarlos a nivel de escalar, cómo implementan o utilizan esos estándares de privacidad y seguridad de datos súper fuertes que ya vimos cómo era auditado. Entonces, este punto es fundamental y nosotros tenemos una estadística interna que habla que el 96.4% de los incidentes propios de la plataforma de AWS se resuelven automáticamente sin intervención humana. Entonces, todo eso va haciendo parte pues, de esas capacidades de escalabilidad, visibilidad y control que le ofrece AWS a ustedes para que soporten su componente de nube. El otro punto es el tema de acceso a subcontratistas. Ustedes pueden ver en este URL las veces que han entrado subcontratistas a los data center y pues básicamente es ninguna. Acá todos deben ser empleados de AWS, todos tienen un background check de seguridad antes de poder dar acceso. Y como hemos mencionado, acá no se hace turismo, no se manda a personas o a clientes para que vayan a un data center y miren cómo es el data center. También otro componente que ayudamos en esa parte de responsabilidad es los boletines de seguridad. Ustedes en este URL pueden ver los diferentes boletines de seguridad que vamos generando y también cómo estamos gestionando la parte del detalle en que se le entregan esos diferentes boletines. Y otro punto también importante es el tema de qué recursos ustedes tienen disponibles. Ya hablamos un poco de Artifact, pero también hay un recurso que se llama el Consensus Assessment Initiative Questionnaire, que lo que le busca es darles a ustedes elementos de cómo pueden hacer auditoría en la nube, cómo pueden revisar esos controles, cómo pueden validar los temas de cumplimiento regulatorio. Entonces, esto está a nivel de lo que hace AWS y cómo los apoya o cómo hace su parte. Ahora vamos a mirar la parte de cómo los ayudamos a ustedes a hacer su parte. En el modelo de seguridad, en el modelo de responsabilidad compartida, todo lo que tiene que ver con seguridad en la nube, que es la responsabilidad de ustedes. Pero acá también ustedes no están solos. Acá la idea es que, aunque esto es una responsabilidad de ustedes, pues gran parte del trabajo de AWS es precisamente ayudarlos a que ustedes hagan su parte y que puedan sentirse más seguros y llevar cargas de trabajo a AWS de manera mucho más ágil. Entonces acá los apoyamos con entrenamientos, buenas prácticas, webinars, videos y eventos que les van a ayudar a ustedes a mejorar su postura de seguridad y la forma en que pueden proteger sus cargas de trabajo. También hay varios recursos que ustedes pueden utilizar. Está el CIS Benchmark, que es el Center for Internet Security, que tiene un benchmark de configuraciones y buenas prácticas en AWS. También tenemos el NIST, que habla de varios lineamientos a nivel de protección en la nube y algunos marcos de referencia que son propios, como el Well Architected Framework, que los van a ayudar a ustedes a utilizar buenas prácticas para llevar cargas de trabajo a AWS e inclusive pues el modelo de madurez de seguridad que vamos a hablar más adelante en este evento para que ustedes también lo puedan utilizar al interior. Pero también les ofrecemos algunos servicios que les van a ayudar a ustedes a trabajar los temas de seguridad. Entonces, cuando necesitan iniciativas a nivel de gestión de identidades y accesos o cómo implementar controles de detección o cómo proteger su infraestructura en la nube, cómo proteger sus datos o cómo responder a a un incidente de seguridad en la nube o a temas de compliance, vamos a encontrar diferentes servicios y diferentes capacidades que ustedes van a integrar en su gestión para que los ayude a responder de mejor manera utilizando capacidades nativas en nube para que puedan tener esa gestión mucho más acorde a sus necesidades. Entonces, acá hay varios servicios, no los vamos a mirar en detalle. De hecho, hoy durante el día vamos a recorrer varios de estos para que ustedes los conozcan y puedan tener eso. Pero además también tenemos soluciones en el marketplace y aquí es donde ustedes pueden utilizar alguna solución de seguridad en particular que les guste de un partner, porque la usan, porque la conocen y desean mantenerla en el ambiente de AWS, pues básicamente pueden acceder a ella a través del marketplace.